Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial, para poderlo recuperar, no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método totalmente sin PC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a ver lo que es el video tutorial paso a paso hasta el final para poder solucionar lo que es este problema. Dicho eso, lo que vamos a hacer es, ya que estos dispositivos ya no se dejan apagar, entonces anteriormente este proceso lo podíamos hacer presionando botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Lo presionábamos hasta que nuestro dispositivo se reiniciara. Cuando se reiniciara, nosotros soltábamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba y así podíamos entrar lo que era al modo recovery. Como pueden ver, este dispositivo quedó con la pantalla azul, está prendido aquí donde está, pero no reinicia. Muestra lo que es la pantalla prendida, nada más. Ahora reinició. Ya, cuando ya reinicie, si tu dispositivo suele pasar esto, entonces presionamos nuevamente botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Soltamos. Vamos a esperar que nos inicie. Nos está dejando. No nos está dejando entrar al modo recovery. Queda la pantalla azul. Entonces vamos a utilizar lo siguiente, vamos a utilizar lo que es un cable USB-C con ambas entradas. Vamos a utilizar lo que es un cable USB-C de la misma entrada, como pueden ver, la misma entrada. Vamos a utilizar otro dispositivo, utilizamos otro teléfono, le introducimos el cable y a este también le vamos a introducir lo que es el cable. Y nuestro teléfono automáticamente va a mostrar cargando. Vamos a esperar que inicie para que puedan verlo. Vamos a introducir el cable y enseguida va a mostrar cargando. Aquí nos va a reconocer como cargando, conectado. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo, vamos a tocar la pantalla, para ver cuando nuestro teléfono se apague. Soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba y parece que todavía nuestro teléfono se nos coloca la pantalla negra, así en negro, pero azul. Ahora, bueno, vamos a soltar. Si se nos coloca así, entonces lo que vamos a hacer es soltar el botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba y vamos a tenerlo así para ver si nos deja entrar lo que es al modo recovery. Si no nos deja entrar al modo recovery, entonces vamos a utilizar lo que es otro método diferente, que sería restablecerlo por medio de herramienta. Vamos a esperar. No, parece que no funciona. A volverlo a hacer. Bueno, como lo habíamos dicho, si no funciona, no nos deja entrar lo que es al modo recovery, la pantalla se pone en negra. Entonces lo que vamos a hacer es irnos lo que es a nuestra PC. Vamos a hacer este método, pero ahora lo vamos a hacer por la PC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar lo que es nuestro antivirus. Buscamos nuestro antivirus y vamos a irnos donde dice protección contra virus y amenaza. Aquí, luego nos bajamos hacia abajo y le damos donde dice administrar la configuración y vamos a desactivar la primera opción. Luego de haber hecho eso, vamos a irnos a lo que es al navegador y aquí vamos a escribir tal cual aparece ahí en pantalla, Davicel, y nos va a salir aquí Android TV, Davicel. Esa es la opción que vamos a utilizar. Vamos a darle clic y luego aquí nos va a salir varios métodos. Vamos a bajar para encontrar la opción que dice apps Davicel. Esa es la opción que vamos a utilizar en este video tutorial y aquí tenemos varios métodos en nuestra página. Aquí vamos a encontrar varios métodos también. Vamos a ir bajando y vamos a buscar la siguiente herramienta. Vamos a utilizar una herramienta para poder hacer este mismo proceso. Vamos a buscar la herramienta, está por acá abajo. Vamos a ir bajando
y esta es la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial. Esta sería la herramienta que se llama SoundW. Aquí está, vamos a ir bajando, nos aparece aquí una torquita, aquí está SoundFW, esa es la que vamos a seleccionar. Ustedes descargan esa herramienta, luego que ya la descarguen, la ejecutan como administrador, le dan clic derecho, aquí está, la vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en esta opción? Aquí tenemos Samsung, como pueden ver, tenemos la opción de Samsung. La opción que vamos a utilizar aquí sería esta que dice modo download, que se puede hacer, podemos restablecerlo, pero por modo download. Lo que vamos a hacer es lo mismo, ya presionamos lo que es el botón, de encendido, botón de volumen arriba, vamos a conectarlo. Cuando el dispositivo se reinicie, sostenemos volumen arriba y volumen abajo, ya saben. Eso es lo que vamos a hacer. Introducimos el cable USB y cuando el teléfono, y presionamos botón de encendido y botón de volumen abajo para que nuestro teléfono se reinicie. Cuando nuestro teléfono se reinicie, vamos a soltar el botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo hasta entrar a este modo. Le vamos a dar botón de volumen arriba y entramos lo que es a modo de descarga. Ya estando aquí en modo de descarga, vamos a seleccionar la opción aquí que dice download, esta, y vamos a darle donde dice reset. Le vamos a dar clic, le vamos a decir que sí, y aquí va a cargar lo que es una línea. Como pueden ver, aquí está cargando esta línea, está cargando, y así vamos a poder restablecer nuestro teléfono. Ahora el teléfono se va a encender y te va a llevar lo que es directamente lo que es al modo recovery para poderlo restablecer. Nos llevaría directamente allá. Vamos a dejarlo así, vamos a esperar que nos lleve. Se va a reiniciar, no se preocupen, déjenlo así, que se reinicie. Lo dejamos que se reinicie. Vamos a esperar. Vamos a esperar, aquí está, como pueden ver, aquí nos lleva a este modo. Le vamos a dar clic donde dice Factory Data Reset. Le vamos a dar clic, le damos donde dice restablecer configuraciones de fábrica, le damos clic. Ya cuando le damos restablecer configuraciones de fábrica, ya nuestro dispositivo ya estaría totalmente restablecido. Ya estaría totalmente restablecido. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que nuestro teléfono termine ya de restablecer y nos lleve lo que es a inicio. Cuando ya estemos en inicio, lo que vamos a hacer es poderlo configurar. Hay unos, como le estábamos diciendo, hay unos dispositivos que ya nos están dejando entrar lo que es al modo de recovery. Si no te deja entrar al modo recovery, entonces lo vas a poderlo hacer con esta herramienta en modo download, en modo de descarga. Lo colocamos en modo de descarga y ahí vamos a poder restablecer, no importa lo que sea el procesador de nuestro teléfono, pero siempre si lo tenemos así lo va a funcionar. Bueno, ya aquí está nuestro dispositivo, estará iniciando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectarnos lo que es una red de Wi-Fi y vamos a ver si nuestro dispositivo nos queda con un bloqueo de pantalla. Si nos queda con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad, entonces en la descripción del video y en los comentarios vamos a dejar métodos para poder solucionar este problema. Vamos a ver si tiene el